En 1937, Getúlio Vargas funda en Brasil el Estado Nuevo, impulsando la actividad industrial y la sindicalización de los trabajadores brasileños. En 1938, Pedro Aguirre Cerda llega a la presidencia de Chile con una coalición entre comunistas, socialistas, radicales y la Confederación de Trabajadores de Chile. En Argentina, en 1945, el modelo peronista propone un mejoramiento en las condiciones de vida de los sectores populares. Al mismo tiempo, en Bolivia, en 1952, Paz Estenssoro planea la nacionalización de las minas de estaño, la reforma agraria y educativa y el sufragio universal. Un nuevo perfil de líderes se imponía en América Latina, líderes que tenían que ver con el ingreso de los sectores populares a la política. Hay una frase del Libertador que todavía está vigente. Hemos conquistado la independencia, pero no hemos conquistado la libertad. Yo creo que eso resume, esa frase resume la pregunta de qué estaremos festejando a 200 años de la independencia. El 17 de octubre de 1945, miles de trabajadores se concentraron aquí, en esta Plaza de Mayo, para reclamar la libertad del coronel Juan Domingo Perón. El hombre que había llevado adelante una política inédita a favor de los desposeídos había sido detenido por los sectores más conservadores del ejército, y los trabajadores salieron a defenderlo. Perón fue liberado y un año después era electo presidente con el 46% de los votos, en su mayoría del sector obrero. Juan Domingo Perón fue, sin ninguna duda, el gran líder político en la Argentina del siglo XX. Esto a esta altura resulta indiscutible. Perón combinaba varias cosas. Fue una de las pocas personas que pudo ver que había un nuevo actor político, un nuevo actor social, en realidad podríamos decir, que era la clase trabajadora que sobre todo se había trasladado del interior a las grandes ciudades en Buenos Aires, producto de la industrialización que hubo en la década del 30. La revolución peronista es la revolución de la dignidad del trabajador, más que los aumentos de salario o la redistribución del ingreso. No. Hay un verdadero cambio en la cultura argentina, donde el trabajador es aceptado como un par y no como un minus delante de del poder, digamos, y del capital y del patrono, ¿no? Perón era el primer trabajador, el primer descamisado, pero está claro que si hay una imagen simbólica, expresiva como pocas de la relación líder-masas, es la de Perón en el balcón. El líder en el balcón arriba, la masa abajo en la plaza. En 1951, Juan Domingo Perón obtuvo un amplio triunfo electoral y al año siguiente asumió su segunda presidencia. Pero no pudo terminar su mandato. El 16 de septiembre de 1955 fue derrocado por la llamada Revolución Libertadora. Vivió exiliado aquí en Madrid hasta 1973. Cuentan que cuando Perón se exilió en el 55, su primer destino, recordemos, fue Paraguay, que cuando llegó a Paraguay un periodista le preguntó: Perón, ¿qué va a hacer a partir de ahora para regresar al poder o para regresar a la política? Y Perón dijo: absolutamente nada, todos lo van a hacer mis enemigos. Si no lo dijo, debió haberlo dicho, porque fue exactamente lo que sucedió. En 1973, en un clima de violencia, Juan Domingo Perón volvió a la Argentina. Ese mismo año fue electo presidente por tercera vez con el 62% de los votos. Moriría un año después, el 1 de julio de 1974, sin haber logrado pacificar la Argentina. Y Perón era un estadista que tiene toda la viveza y la picardía de esas personas que nacieron para ocupar un lugar de poder. Y en los lugares de poder siempre va a haber oscuridad y siempre va a haber cosas espantosas. Y sin embargo hay mucha gente que todavía cree que Perón ha sido una de las mejores cosas que le pasó al país. Perón, a contrario de lo que dicen algunos de sus enemigos, yo no lo he visto nunca en actitudes autoritarias, ¿no? Yo hablaba con Perón
muchos de los que iban a hablar con él iban en tono de guerrearlo y él los convencía, tenía una gran capacidad de persuasión. Y bueno, y eso fue lo que le dio su prestigio, su popularidad y el amor de la gente. Juan Domingo Perón encarnó la lucha de los trabajadores por sus derechos, la misma lucha que en México encarnó Emiliano Zapata. Conocido como el caudillo del sur, Emiliano Zapata es uno de los líderes más populares de la revolución que estalla en México en 1910. Emiliano Zapata se convirtió muy pronto en un mito, en este país de mitos, por antonomasia, que es México. Representa el mundo campesino, el mundo un poco anarquista, natural de los campesinos. Zapata toca ese punto de que la tierra es de quien la trabaja. Y entonces la lucha, en verdad, del movimiento se le unen los campesinos. Y bueno, la revolución es un momento también complejo y de muchos intereses, pero creo que la figura de Zapata es importante. Zapata peleó contra el gobierno y extendió su poder por todo el sur de México, mientras Pancho Villa, otro rebelde, lo hacía en el norte del país. Ambos entran a la Ciudad de México en 1914. La Revolución Mexicana irrumpe en la Academia de San Carlos y en Bellas Artes, donde Orozco y Rivera inventan al muralismo mexicano. La tierra, como el arte, debe estar al servicio de la clase trabajadora, a su alcance y disponible. En los techos y en los muros de los edificios públicos, los grandes frescos cuentan la historia y denuncian las injusticias sociales del país. Zapata vive, la lucha sigue, es una bandera que enarbola cualquier grupo que quiera manifestarse, porque son capítulos inconclusos. Y cuando asesinan a Emiliano Zapata se convierte automáticamente en un mártir. Emiliano Zapata fue muerto en Chinameca, pero los campesinos de Morelos dicen que no lo asesinaron. Y es un mito de México, se dice que todavía anda por los montes cercanos a Morelos, que anda él en su caballo blanco, que lo han visto. Algunos veteranos de la revolución cuentan también que en 1974 Zapata iba vendiendo cacharros de cocina por los pueblos y los pasó a visitar.